Bueno, lo que vamos a ver ahora es el análisis de los amplificadores o atenuadores con transistores, pero desde el punto de vista de la señal alterna. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con los amplificadores analizando los parámetros máximos, o sea, cuando está en corte, cuando está en saturación, la máxima señal de salida, la polarización. Ahora lo que vamos a ver, haciendo ciertas aproximaciones, es cómo se relacionan ciertos parámetros del transistor y cómo calcularlos. O sea, la fórmula para, por ejemplo, calcular la amplificación de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida de un amplificador o atenuador. ¿Por qué digo atenuador? Porque esto que vemos ahora puede ser para cualquier circuito, digamos, que amplifique o atenúe. En un principio, esto es para transistores que trabajan con baja señal, es decir, con la amplitud de la señal es baja, y entonces al ser baja se pueden hacer ciertas aproximaciones en los cálculos y la deducción del circuito. En un principio vamos a ver, por ejemplo, el concepto de un cuadripolo. Lo que nosotros estábamos viendo, los amplificadores, es un cuadripolo. ¿Por qué? Porque tiene una tensión de entrada y una tensión salida. Dos cables de entrada y dos cables de salida. Donde pueden ser algunos en común, pero dos se utilizan como entrada y otros dos cables como salida. Donde tenemos una tensión de entrada y una tensión de salida. Una corriente de entrada y una corriente de salida. Dentro de esto, para tener una introducción, vamos a ver, por ejemplo, que en esto, como les decía, es cuando trabajamos con una señal de alterna, o sea, cuando trabajamos el circuito de alterna o circuito dinámico. Y esto, ¿qué hacemos? Nosotros lo energizamos con una fuente de alterna. Una fuente alterna tiene una tensión VG, que sería tensión del generador, que si yo lo mido, me va a dar esa tensión del generador que tiene. Ahora, en la práctica, si yo esta tensión del generador la conecto a una carga, una RL, por ejemplo, me voy a encontrar que la tensión del generador de la carga es más chica que la del generador. O sea que la tensión del generador que yo tenía acá, cuando la tenga acá, va a ser más chica. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasó? Cuando yo lo conecté, de tener una tensión que había antes, me bajó. ¿Y eso a qué se debe? A que esto fuente no es una fuente ideal, sino que es una fuente que no es una fuente ideal, sino es una fuente real, donde, como toda fuente real, tiene pérdidas internas, y esas pérdidas que tenemos hacen que baje la tensión. Ahora, ¿qué pasa? Si no hay corriente, no vamos a tener muchas pérdidas, pero sí, cuando yo le pongo una RL al circular corriente, ahí tenemos pérdidas. Por eso se modeliza a la fuente de tensión real como una fuente con una resistencia en serie. Esta sería la fuente y esta era una resistencia en serie, que sería la resistencia interna de este generador, que genera la pérdida de tensión cuando lo conecto a una carga. Si la carga no estuviera, no hay corriente, entonces no cae nada de tensión.
pero cuando le pongo una carga, esta tensión sí va a disminuir. Como son de resistencia, me interesa esta tensión que está acá. Fíjense que la fórmula es de un divisor resistivo. Y entonces, en base a esto, tenemos que en esto tenemos que cuando nosotros lo conectamos a un amplificador, también le conectamos la fuente y lo conectamos a un amplificador, también vamos a notar que la tensión baja cuando está en vacío a cuando lo conectamos al amplificador. Entonces, ¿esto por qué es? Obviamente porque tiene una resistencia interna el generador, pero por otro lado la tiene a la entrada, el generador lo que ve a la entrada es una resistencia interna también del amplificador, o sea, lo que ve a la entrada, que hace que arme este divisor resistivo y haga caer también la tensión que entra al amplificador. Por ende, la resistencia de entrada que ve el amplificador, que hace el divisor resistivo con esto, eso genera, es lo que se lo llama esta resistencia de entrada del amplificador. Es decir, que tenemos un amplificador donde tiene una determinada resistencia de entrada. Y por otro lado, esa tensión de entrada es amplificada o atenuada, y cuando esa tensión de salida que tengo yo, si la conecto en vacío, voy a tener lo que sale de acá, o sea, la tensión sale del amplificador, la que sale por acá. Ahora, si yo le conecto una carga, también me voy a encontrar que la tensión de salida va a bajar en la práctica. ¿Por qué? Porque también, digamos, esto no es ideal, sino es real, y también, bueno, depende de cómo está en el circuito. Pero si yo le conecto una carga, encuentro que la tensión me va a bajar. ¿Y a qué equivale? A que yo le ponga una resistencia interna en serie que me hace bajar la tensión. Lo mismo que la fuente, que tengo una resistencia interna que me hace bajar la tensión. Acá también voy a tener una resistencia interna en la salida que me hace bajar la tensión. Y eso se llama la resistencia de salida del amplificador. ¿Ven? Esta es la resistencia de entrada. Esta es la resistencia de entrada. Y la resistencia de salida es esta que está acá, que es lo que me hace que me baje esta tensión. Por lo tanto, tengo la tensión del generador, que es la tensión de entrada de todo el sistema. El sistema llama todo este un conjunto de generador hasta la carga. Y después esto que tengo acá es el amplificador. Esta es la tensión de entrada del sistema y esta es la tensión de entrada del amplificador. Esto es amplificado por el circuito. Tengo la tensión de salida del amplificador o la tensión de salida, y después de la resistencia de salida tengo la tensión de salida del sistema. Fíjense en que acá tengo que de acá a acá amplifica, y en el medio tengo dos divisores resistivos. O sea, esta tensión viene por acá, pasa por este divisor resistivo, amplifica y después pasa por este divisor resistivo. ¿Ven? Acá tienen que la tensión de entrada era este divisor resistivo, y este divisor resistivo que tengo acá, ven que la tensión de entrada de VG, la tensión de entrada del sistema, y a su vez esta tensión de salida
hace este divisor resistivo de este lado. Que a su vez esta BO se relaciona con la BI por la amplificación. O sea, la BO, la BOS, que es esto, que es la que está acá. Si yo esta BO es esta fórmula, entonces en vez de BO, ¿qué pongo? A por BI. O sea, la tensión de entrada amplificada. Que a su vez la BI, que es BG por RI sobre RI más RG, este divisor resistivo. ¿Ven? Y ahí sí tengo toda esta expresión por BG. Y así me quedó la tensión de salida del sistema. Si yo paso dividiendo BG, que sería la BIS, me queda todo esto, que es lo que tengo acá, que es la fórmula de la amplificación de tensión del sistema, tomando en cuenta sus resistencias las resistencias de salida y la resistencia de entrada del amplificador. En conclusión, esto es lo que me hace que me baje la tensión en la entrada y la salida. Fíjense en que estas dos relaciones siempre son menor a 1. Entonces me hace bajar la amplificación. ¿Qué sería lo ideal? Y lo ideal sería que la resistencia de entrada sea infinita, cosa que ponga la fuente que le ponga, no consuma corriente y entonces no haya pérdida. Y que la resistencia de salida sea nula, de manera que la tensión que está acá pase derecho para acá. A partir de esto vamos a ver distintas configuraciones del transistor, de cómo se lo trabaja. Por ejemplo, el camino y eso de qué depende. Depende del camino que le damos a la señal, desde que entra hasta que sale. Vamos a ver tres configuraciones: emisor común, colector común y base común. Por ahora nos vamos a centrar en el emisor común. El circuito es como los que estamos viendo hasta ahora. La señal entra por la base y sale por el colector. Y si fíjense, este es el circuito completo. Acá tienen lo mismo para un PNP. Entra por la base, sale por el colector. Y el circuito alterna son estos, por lo que ya vieron. Fíjense por qué emisor común, porque entra entre base y masa, pero la masa la tengo directo al emisor, así que entra entre base y emisor, y sale entre colector y masa, que sería entre colector y emisor. ¿Ven? Lo mismo acá. Por eso se le llama emisor común. Acá tenemos, si nos centramos específicamente en el transistor, tenemos que esta sería la tensión de entrada al transistor y esta la tensión de salida del transistor. O sea, si nos centramos por acá y por acá, en eso, fíjense en que este diodo, la polarización que tiene con continua está en directa, tanto este como este. Entonces este diodo va a tener el funcionamiento de un diodo en directa, o sea, va a tener una corriente que venía exponencial y a su vez tiene la recta de carga estática del diodo, que en este caso la tensión del diodo sería la que tenemos acá, que sería pasa a ser la tensión base emisor, y la corriente del diodo sería la que viene por acá, que sería la corriente de base. ¿Ven? Esta es la de un diodo, y esto sería el mismo pero con los parámetros del transistor. Si yo sobre esa curva, ven, tengo el punto Q que me da la BCQ y la IBQ,
Y si yo a eso le pongo una señal alterna, la señal alterna, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer variar el punto Q que tengo acá. Y a partir de esa variación del punto Q, que me varía el punto Q, me va a hacer variar la corriente de base. Como trabajo con señales de bajo nivel, o sea que de algunos milivolts, se puede hacer ciertas aproximaciones. O sea, si yo hago un zoom sobre esto, lo que voy a ver es una línea. Puedo ver una línea. Así veo una curva, pero si hago zoom sobre acá y hago más zoom, voy a ver una recta. Y esa recta representa una pendiente. Y esa pendiente me da una relación. Vieron que la pendiente, que era cuando ven matemática en una recta, es la variación de y dividido la variación de x cuando es una recta. Acá también, si veo la variación de y de la corriente dividido la variación de b, sería la pendiente que tengo acá. Y eso, si se fijan, si yo hago una cuenta, por ejemplo, hago la inversa, o sea, la variación de b dividido la variación de I, tensión dividido corriente me da a dar resistencia. ¿Ven? Lo tenemos acá. Que si yo hago tensión base emisor, esta que viene acá, dividido la corriente de base, me va a dar un parámetro de resistencia que lo llamaremos HE. Que a su vez, como sabemos, la corriente de base se relaciona con la de colector sobre beta, y a su vez este beta lo puedo pasar multiplicando y me queda que la tensión base emisor en alterna, no en la IQ, dividido la IC de alterna por beta, me da el parámetro HE. Como dijimos que aproximamos a una recta, esto es haciendo cálculos, digamos, sobre la curva, con cálculos de la pendiente sobre la curva. Esto lo van a ver más adelante en análisis, una materia que es matemática, o la tienen como análisis matemático. Van a encontrar que la tensión, la HE, esta expresión, esta BE pasa a ser BT, la corriente IC pasa a ser ICQ, y nos queda de esta manera. Ahí fíjense en que, y ahí esta sería la manera de calcular el HE del transistor. Ahora, como estamos trabajando con parámetros que se llaman híbridos, que ahora vamos a verlo, estos lo llamamos HE, y el beta a partir de ahora lo vamos a llamar HF. Esto es de híbrido, forward, y E de emisor. Como estamos la prueba la estamos haciendo con el transistor que trabaja en emisor común. Entonces, forward porque es directo, porque es la relación de corrientes de una corriente con la otra, directo. Y la H es de híbrido. Entonces, a partir de esto tenemos que el beta, que es IC sobre IB, serían ahora se llama HF, y BT sobre ICQ por HF es HE, que es la resistencia que tenemos para alterna entre base y emisor. En base a esto, nosotros tenemos el modelo que conocemos del transistor. Podemos reemplazar por este modelo donde esta es la base, acá viene la corriente de base, y este es el emisor y este es el colector, y esta es la resistencia. Entre base y emisor tenemos la resistencia HE, y como viene la corriente de base y la de colector, que es ICHF por IB, y se suman, y la de emisor. Esto es lo mismo, pero otra forma de dibujarlo.
acá tenemos que esto es para el caso del PNP. ¿Ven? La corriente entra por el emisor y sale por la base y el colector. Es al revés en el PNP. Acá tienen el modelo. ¿Ven? Entre base y emisor tienen el HIE. Y acá tienen, por ejemplo, y acá sería redibujado el circuito. Es lo mismo que esto, pero dibujado de otra manera. Y este es el modelo híbrido del transistor para el NPN y para el PNP. Fíjense en una cosa en ambos. La corriente viene por acá y la de colector viene así. La señal entra por acá y va a salir por acá. En ese camino que viene así de la señal, no de la polarización, de la señal, las corrientes de IC y de IB en ambos casos están opuestas. Por lo tanto, acá en estos casos, las corrientes las tengo opuestas, entonces la corriente de colector que yo tengo acá es opuesta a este, aparte de multiplicarlo por el HFE. Entonces la corriente de colector la podemos ver como menos IB por HFE. ¿Por qué? Porque está una opuesta de la otra. A partir de esto, ¿qué hacemos? El circuito dinámico que teníamos tenemos acá, lo reemplazamos por el modelo híbrido. ¿Qué quiere decir? Que esto lo sacamos y le ponemos ese modelo que teníamos del transistor. ¿Ven? Viene el generador, la resistencia interna del generador, pasa por la R de base y acá es donde estaba el transistor. ¿Ven? Esta era la base, el colector y el emisor. Y lo mismo para el PNP. Nosotros, fíjense en que es emisor común, ¿por qué? Porque le pusimos un capacitor en el emisor al circuito. ¿Ven? Le habíamos puesto un capacitor en el emisor que para alterna lo puenteaba. Pero vamos a verlo sin el capacitor para verlo bien completo y después lo ponemos de vuelta. Si yo no le pongo el capacitor, el circuito alterna me va a quedar, ¿ven? En vez de ser un cable derecho, si no le saco la RE, me va a quedar esta RE acá, en serie, acá y acá. Y esto, si yo la tengo esta RE y esta RE en este caso, fíjense que el circuito es prácticamente igual uno del otro. Lo que cambia es solamente la indicación de las fuentes de corriente. Pero luego de eso es todo igual. Entonces vamos a analizarlo todo para el NPN, que son los mismos análisis que el PNP. Fíjense, analizando esto, tenemos que esta parte es si yo veo el transistor, entro recién acá y salgo por acá, la señal. Entonces esto podemos decir que es la entrada del transistor y esta es la salida del transistor. Este es el generador y esta es la RG. La señal entra por acá, cuando pasa por el revés porque ya entró al amplificador. Entonces podemos decir que esta es la entrada al amplificador. Y si la tomamos desde acá, lo que entra de acá es la entrada al sistema. ¿Ven? Lo tenemos acá. Lo que está en azul corresponde al transistor.
las relaciones de entrada del transistor y salida del transistor. Lo que está en verde es corresponde al amplificador, ¿ves? Donde ya aparece RB y RC. Y lo que tenemos en negro es todo el sistema, ¿ven? Donde aparece RG y la RL. En base a eso, ven, acá tienen lo que les decía: la entrada del transistor, la entrada del amplificador, la entrada del sistema, y lo mismo con la salida. Esta es la salida del transistor, de acá para allá veo la salida del amplificador, y de acá para acá veo la salida, y va de este lado. De acá para allá es la salida del sistema. En base a eso, tenemos que, si esto es la entrada, esta se corresponde a entrada y salida del transistor, tenemos una tensión de entrada, que es la tensión que entra al transistor, y una tensión de salida que sale del transistor. Una corriente de entrada y una corriente de salida. Después tenemos, ¿ven?, esta tensión de entrada al sistema, esta es la tensión de salida del sistema. Después, si le agregamos la RB, tenemos la tensión de entrada del amplificador, y del otro lado, si venimos por RC, tenemos la tensión de entrada la tensión de salida del amplificador. Y ven, y acá tenemos esto. Si nosotros nos ponemos a analizar, el transistor tiene VI y VO. Fíjense en que las dos esta tensión y esta es la salida, esta es la de entrada. Y tengo la VI de entrada al transistor y la VIA es la entrada al amplificador. Fíjense en que esta tensión y esta es entre acá y masa. Y acá también es entre acá y masa. Estas dos están en paralelo. Por lo tanto, VIA y VI son iguales. Fíjense en la salida. VO y VOA también están en paralelo, ¿ven? Porque es entre acá y masa. Y acá también, entre acá y masa. Y la VOS también está en paralelo. O sea que la VOS es igual a VOA y a la VO. En base a esto que tenemos, ¿ven? Acá tienen todas las descripciones, lo que estamos viendo recién. Tenemos que la corriente de entrada del transistor es la corriente de base, porque esta es la parte de la base. La IO es la de colector. A partir de esto que tenemos modelado, vamos a ver los parámetros de cómo calcular la amplificación de tensión, la amplificación de corriente, la resistencia de entrada de este amplificador y la resistencia de salida. A partir de lo que estamos viendo, fíjense en que acá ven que les decía que esto es VI y este es VIA, que son iguales, pero ojo, la VIS tiene resistencia que no está en paralelo, está en serie. Entonces la VIS es distinta a la VIA y a la VI. A partir de esto vamos a ver, tenemos, por ejemplo, si nos centramos en el cálculo de la amplificación de tensión, tenemos la amplificación de tensión de un transistor, que es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, la del sistema, la del amplificador, que es la tensión de salida del amplificador dividido la tensión de entrada del amplificador, y la amplificación del sistema, que es la tensión de salida que tengo acá y la tensión del generador que tengo acá.
encontramos con 3 amplificaciones de tensión, depende que relacionemos esto con esto, o esto con esto, o esto con esto. Nosotros lo que hacemos es partimos de esta y de ahí nos vamos yendo para los costados. Ven, acá estamos lo que les decía, AB, BO sobre BI, ABA, BOA sobre BIA, ABS, BOS sobre BIS. Partiendo de lo que estamos viendo, si yo quiero saber la tensión de salida, para deducir lo que hacemos, partimos de la tensión de salida, que decía que era igual a la tensión de salida del amplificador, que es igual a la tensión salida del sistema. Esta es la IO, que es la de colector, que si yo esta IO la multiplico por este paralelo, vamos a llamar RD, tengo la tensión en este paralelo, que es justamente la tensión de salida. ¿Y la IO quién era? La de colector. ¿Ven? Es la de colector por RD. Pero con un menos. ¿Por qué por un menos? Porque la corriente viene así y en la salida la tengo opuesta. Por eso es que la señal, la corriente se invierte. Y por lo tanto también se va a invertir la tensión. Acá me equivoqué, esto es mirando para abajo, estas flechas. Y en base a eso tenemos que menos IC por RD es la tensión de salida. Que a su vez la IC como se relaciona con IB por el medio del HF. ¿Ven? IB por HF. Acá fíjense en que es toda una operación. Relacionamos las leyes de Ohm y las de Kirchhoff con operaciones matemáticas. Fíjense que tenemos que la corriente de base de la entrada es la corriente de base y la podemos ver como la tensión de entrada menos BRE sobre HIE. La tensión de entrada, si yo le resto BRE, me va a quedar la tensión en HIE. Si la divido por HIE, por ley de Ohm, me queda la corriente que viene acá. O sea que la corriente de base sería esta tensión menos esta dividido esta resistencia. Y a su vez BRE, que es igual a la corriente de base más la de colector por RE. Que la tenemos, la de base más la de colector por RE me da la tensión de BRE. Que a su vez la de colector es HF por IB. Acá me falta poner la RE. Y si puedo sacar la factor común IB, ¿ven? IB, puedo sacarlo factor común y me queda IB por 1 más HF por RE. Entonces sería la BRE es 1 IB por 1 más HF por RE. Y en esto que tenemos acá, si yo reemplazo esta fórmula, ven que la tengo acá, en vez de poner BRE pongo esto que tengo acá. Y me queda BI menos esto que está acá, dividido HIE. Y B que está acá, nos queda, digamos, de esta manera. Acá fíjense, lo mismo que hacíamos con la parte de continua, que yo les diga HF o 1 más HF más 1, como el HF es mucho más grande que 1, que lo podemos sacar el 1 y aproximarlo a que quede solamente el HF,
que yo multiplique por 80 o por 81, el resultado es prácticamente lo mismo. Entonces ven, le saqué el 1 y está solamente el HFE. Después, el resto es operación matemática. Distribuí en esta fórmula, distribuí el HIE para un lado y para el otro. Fíjense que el HIE lo distribuyo para acá y lo distribuyo para acá. Y después lo que hago, el que tiene IB, que sería esta parte así, la junto con el IB que está acá. Y el BI sobre HIE, el otro término, lo dejo del otro lado, ¿ven? BI sobre HIE y lo dejé acá. Y todo esto con el HIE lo puse acá, despejando, ¿no? Porque esto está restando, lo paso sumando. Entonces me queda BI sobre HI de este lado y todo esto sobre HI de este lado. ¿Ven? Es que está más porque de estar restando pasa a sumando. Acá, IB, ¿para qué hago esto? Para sacar la IB de factor común. ¿Ven? Saqué factor común IB. Y esta, y todo esto que tengo acá, que sería esto que está, todo esto lo paso dividiendo, ¿ven? Esto lo paso dividiendo acá. Y ven, lo tengo acá. ¿Y qué me queda? Si paso todo esto, me queda la IB sola, ven que está acá, que es igual a esto multiplicado por esto, pero abajo, ven, porque lo pasé a dividiendo. Y a partir de esto tenemos que, si yo vuelvo a la tensión de salida, que era IB por HFE por RD, en vez de poner IB, ¿qué pongo? Todo esto. En vez de poner IB, puse todo esto. ¿Ven? Que lo tengo acá. Todo esto es IB. Por HF por RD con el menos. Acá está, digamos, reordenada la cuenta. Y si yo, fíjense que acá tengo estos BO y estos BI. Si yo esta BI la paso dividiendo, me va a quedar todo esto que sobra, que es lo que está acá. O sea que BO sobre BI, ¿ven? Me queda, esto lo saqué, me quedó solamente esto, que sería menos RD sobre esto por HF sobre HIE. Se me quedaría esto, que acá yo lo operé matemáticamente. Ven, saqué en esto lo que hago, que tengo es esta HIE, la distribuí acá y me quedó, ven, HIE acá, en el estaba el 1, y esta HIE, con esta HIE se me simplificó cuando lo multipliqué y me quedó acá abajo. Esto es todo, simplemente operación matemática. Y nos queda que esta es la amplificación de tensión del transistor, que es la relación de BO sobre BI, que, como dijimos antes, como las tensiones de salida y entrada es la misma la del amplificador y la del transistor, el BO sobre BI no más que le diga BOA sobre BIA. Por eso AB es igual a ABA. Y esta es la fórmula completa de la amplificación de tensión. ¿Ven? Que hace, al estar este menos, invierte. Si yo acá, les decía, yo lo tenía, les dejé el RE para que lo tengan completa. Ahora si yo le puenteaba RE, ¿cuánto valía RE? 0. 0 por HF, 0. Y me quedaría esta fórmula más simplificada. Esto si no les acoplo R y esto si les acoplo R. O pueden usar siempre esta y la R la ponen como 0. Es lo mismo. Bueno, después tenemos la
el cálculo de la resistencia de entrada del emisor, la configuración emisor común. Así como teníamos que las AB eran BO sobre BI, BOA sobre BIA y BOS sobre BIS. Para la resistencia de entrada, ¿qué es resistencia? Tensión sobre corriente. Entonces la resistencia de entrada del amplificador, del transistor, sería BI dividido I. Tensión de entrada dividido corriente de entrada. La RIA, tensión de entrada del amplificador dividido corriente de entrada del amplificador. Esta es resistencia de entrada del amplificador. Y la resistencia de entrada del sistema, tensión de entrada del sistema dividido la corriente de entrada del sistema. Acá podemos ver que, por ejemplo, lo que entra al transistor es la RI. Después, si yo le agrego la RB, me voy más para atrás, lo que veo es la RI en paralelo con la RB. Y si yo me vengo para acá, esto es lo que veo de la RIS. Lo que veo a la entrada viene desde atrás. ¿Y qué le agrego? En serie RG a lo que calculé. Entonces, ¿qué nos vamos a basar? En calcular primero RI. ¿Ven? Y después una que la tenemos acá está reemplazado por una resistencia, que es la que ve se ve en la entrada del transistor, que es la RI, que ahora vamos a calcular. Y después con esto, así ya tenemos todas las tres resistencias de entrada. Fíjense que acá está. Esto es RI. RIA es RI en paralelo con RB. Y RIS es ese paralelo más RG. ¿Ven? Es RIA más RG. Bueno, como les decía, la resistencia de entrada es la relación entre la tensión de entrada dividido la corriente de entrada. Lo mismo vamos a hacer algo parecido. La tensión de entrada, ¿quién es? Esta que yo tengo acá. Y esa tensión de entrada sería la tensión sobre el HIE, o sea, la tensión entre base emisor más la tensión de la resistencia emisor. Esa es la tensión de entrada. La suma de las dos me da lo que tengo a la entrada. A su vez, tensión base emisor, que es la corriente por la corriente de base por HIE, o sea, la corriente que viene por acá, que es la de base, por HIE me da la tensión base emisor. Y la tensión, la BRE es la corriente de base por HFE por RB. En realidad es la de colector, que recuerden que aproximamos que es prácticamente la misma que la de emisor que la de colector, porque esta era mucho más chica. Entonces es la de colector por RE, o sea, la de IB por HFE por RE. Si sumamos esto más esto, es esto más esto, y nos queda esto, que la IB la puedo sacar factor común, y esa IB es la corriente de entrada, y esto es BI. Si esto lo paso dividiendo, me queda BI sobre IB, que es lo mismo que leía BI sobre I, y de este lado me quedó esto que está acá, que es esto. Esa es la fórmula de la resistencia de entrada para emisor común. HIE más HF veces R. Fíjense, lo mismo, si yo les acoplo la RE, esto vale 0 y me queda solamente HIE. ¿Ven? Esto sería solamente. Y finalmente, como les decía, una vez que yo tengo la RI, para sacar las otras resistencias de entrada, RIA, RIS, con esa RI que calculé, calculo la RIA y la RIS.
Fíjense en que como todas las tensiones eran iguales, dijimos, esta es igual que esta, es igual que esta, y esta es igual que esta. La AB y la ABA son iguales. La que es distinta es la ABS, o sea, que relaciona esto con la entrada. ¿Por qué? Porque tengo acá una RG en serie, ¿ven? No está en paralelo, de manera que sean todas tensiones iguales. Acá la tengo en serie. Entonces, la tensión que viene acá, de este lado va a ser más chica. ¿Y cómo se relaciona esta tensión con esta tensión? Se relaciona con la resistencia que está acá y la que yo veo de acá para allá. Y la que yo veo de acá para allá, ¿quién es? Es la resistencia, por lo que estamos viendo, la resistencia de entrada del amplificador. O sea, ¿para qué me sirvió la resistencia de entrada del amplificador calcularla? Porque si con RG y la resistencia de entrada del amplificador, o sea, no esta, de acá, lo que veo de acá para allá, puedo calcular el divisor resistivo que forman entre las dos y saber la tensión que viene acá, y con eso saber la amplificación de tensión de todo el sistema. En que ven, la AB va a ser la AB que calculamos, pero ven que hace un divisor resistivo RIA sobre RIA más RG. Ven, esta es RG la del generador y esta RIA es la que yo veo a la entrada. Esta es la que yo veo acá a la entrada. La que veo de acá. ¿Ven? La que veo de acá es la RIA. O sea, yo puedo agarrar, sacar todo esto y poner una resistencia que se llama RIA. Y esa con esa me hace un divisor resistivo que me baja la tensión y por lo tanto me baja la amplificación de corriente. La amplificación de tensión. Y fíjense en este divisor resistivo RIA sobre RIA más RG. ¿Y esto qué era? RIA más RG. Es la RIS. ¿Ven? O sea que es AB por RIA sobre RIS. Sería la ABS. Y por último tenemos lo que es la resistencia de salida en emisor común. Así como vimos la resistencia de entrada, ahora vemos la resistencia de salida. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en base a esto, cuando usted vino en fundamentos, el concepto de la resistencia que se ve desde un lado, hacia la relación B sobre I, que era la resistencia que ven de acá para allá. La resistencia de salida es la resistencia que vemos desde la salida. ¿Y qué se hace para saber la resistencia que hay de salida? Se pasiva la fuente y se pone un generador de prueba a la salida que va a consumir una cierta corriente. Esta BT es generador tensión de testeo, que consume una cierta corriente de testeo, y con esa corriente veo qué pasa y veo de relación a la corriente con la tensión, pero en la salida. O sea, relaciona la corriente de salida con la tensión de salida, y eso me va a dar la resistencia de salida. Y fíjense, hay otro parámetro también que lo vamos a despreciar, pero acá si quieren lo tienen completo. Si yo acá pasivé el generador, acá de este lado no me va a venir nada de corriente por acá. A lo sumo me va a venir ¿cuál? Por acá no me llega nada, es todo lo que me llegue por acá. Viene la corriente por acá, se bifurca por acá, por RC, y la otra viene por acá. Pero esta fuente de corriente, ¿de quién depende? De IB. Y si IB no lo tengo conectado a nada, ¿va a haber corriente por acá? No. Si no hay corriente, esto
tampoco va a haber corriente. Por lo tanto, esto se aproxima como si fuera, es una fuente de corriente que no tiene corriente, es como que tiene una resistencia casi infinita, o sea, como que está abierto. ¿Ven? Ahí está la fuente de corriente y se desconectó este generador, un generador de corriente que no genera corriente. Por ejemplo, una fuente de tensión que no tiene tensión es lo mismo que yo pongo un cable. Y un generador de corriente que no tenga corriente es lo mismo que yo ponga un circuito abierto. Ustedes lo vieron cuando vieron Thevenin y Norton. ¿Por qué no tiene corriente? Porque acá no le estoy alimentando nada y esta corriente no depende de la que venga por acá. Depende de lo que venga de este lado. Pero como yo acá no le alimenté nada, esto es cero y por lo tanto esta corriente también va a ser cero. Hay un parámetro que se llama HOE, que es una conductancia, que es la resistencia que hay entre colector y emisor. Entre colector y emisor hay una cierta resistencia que se llama cierta resistencia que en las hojas de datos figura como HOE, que no es una resistencia sino que es la conductancia, la inversa de la resistencia. Y eso también está en las hojas de datos. O sea que acá hay una cierta resistencia, se llama 1 sobre HOE. ¿Por qué 1 sobre HOE? Porque HOE, el parámetro este, es una conductancia. Pero es un valor muy grande. Así que nosotros lo vamos a despreciar. Si yo lo quiero tomar en cuenta, ven, esto me quedó abierto y esto me quedó con el HOE. Y ahí sí, fíjense que quiero ver la resistencia que hay acá. No hace falta hacer la relación de tensión sobre corriente. Directamente, fíjense, RG con RB en paralelo. Le pongo en serie esta. Y todo eso me queda en paralelo con esto. Y todo esto me queda en serie con esto. Y todo esto me queda en paralelo con esto. ¿Ven? Que es esta fórmula que está acá. ¿Ven? Y en base a esto, eso que le acabo de decir yo, es esto que está acá. ¿Ven? Acá tengo que RG y RB están en paralelo. Le sumo HIE. ¿Ven? Le sumo HIE. Y todo eso en paralelo con RE. Le sumo HOE. Y todo eso en paralelo con RC. Ahora, si yo digo, esto lo despreciamos, esto es un circuito abierto. Y si es un circuito abierto, todo esto no está. ¿Ven? Esto no va a estar. Y por lo tanto, la resistencia que yo veo de acá para allá va a ser solamente RC. Pero ojo, si la veo de acá para allá, si yo la veo de acá para acá, es infinito. Como esto está abierto, la resistencia de salida de acá es infinita. Por lo tanto, la RO es prácticamente infinita y la ROA que vemos de acá es RC. Pues infinito con cualquier cosa me da esa otra cualquier cosa que tengo acá, que sería en este caso RC. Y si yo después le agrego la RL, me da la ROS. La RO de allá, ROA acá. Y si la veo desde la RL, sería la ROS. Acá, bueno, tienen, si ustedes quieren pasarlo a este modelo, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo se puede pasar por de Norton a Thevenin como una fuente de tensión con una resistencia en serie. ¿Ven? Y este sería el esquema general, digamos, que estamos viendo antes. Acá está bien, ¿ven? La tensión es para abajo. ¿Por qué? Porque la corriente viene al revés. Entonces, uno calculó esta tensión de entrada, la resistencia del generador, la resistencia de entrada del amplificador
Igual, ahí dentro está la resistencia de entrada del transistor, la resistencia de salida del transistor que es infinita, la resistencia de salida del amplificador que es RC, y después tenemos la tensión de salida del todo el sistema. Bueno, eso sería para la deducción, digamos, de todas las fórmulas que tienen de la configuración emisor común.